Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo entrenamiento. El entrenamiento de hoy, me llamo Luis Garres, soy el autor del libro Eres Alfa y Omega y vamos a seguir como siempre, como cada día, creciendo juntos en consciencia. Toda la enseñanza que comparto con vosotros, pues lógicamente la interiorizo en mi vida, en mi ser, en mi mente y trato de aplicarla cada día. O sea que al igual, al mismo tiempo que yo estoy creciendo en mi propia vida, con los problemas, con las dificultades de cualquier ser humano que tengo también en mi vida, pues estoy entrenando con vosotros, estoy creciendo junto a los que estáis siguiendo cada entrenamiento, porque como os digo, todo lo que os enseño es lo que yo aplico, lo que yo hago, lo que yo interiorizo en mi propia mentalidad y luego lo que trato de servirme de ello para progresar en mi vida. Así que es igual, estoy creciendo a la misma vez que vosotros, estoy entrenándome a la misma vez que os entreno a vosotros, porque todos somos maestros y alumnos a la vez y porque en realidad todos estamos aprendiendo de todos. Lo único que estoy aportando aquí, en este caso, es pues mi propia mentalidad que voy trabajando pues con el conocimiento a través, principalmente a través de los libros que leo, también los que escribo. Aquí vuelco todo el conocimiento que adquiero, lo ordeno y lo vuelco para tenerlo bien almacenado, para consultarlo, porque también lo consulto cuando es necesario. Es el entrenamiento que de alguna manera trato de buscar en los libros que leo, trato de recopilar, le doy mi propia, lo paso por mi propio filtro a nivel de valores, de principios, de crecimiento, de evolución en conciencia y lo dejo plasmado en mis libros. Pero soy un lector voraz, leo a diario, he leído cientos y cientos y cientos de libros de crecimiento personal y espiritual y estoy siempre tratando de aprender la mentalidad de las personas exitosas, porque hay personas que consiguen todo lo que se proponen en su vida y porque hay personas que no, que se rinden, que bajan los brazos, que se conforman y que acaban viviendo vidas frustradas. Siempre me ha apasionado pues entender por qué ocurre esto en un mismo ser humano. Todos somos seres humanos, tenemos el mismo potencial en realidad, pero la diferencia está ahí en el entrenamiento de la mentalidad, en el cambio de creencias. Ahí es donde pues todo cambia en la vida de un ser humano, en la vida exitosa de un ser humano en la materia o en la vida de pobreza en cuanto a la economía, de mala salud, de malas relaciones, de malas decisiones y de malos hábitos que le ocurren a ciertas personas que no están trabajando el entrenamiento de la mente, el entrenamiento de las creencias, que es donde parte, como te digo, absolutamente todo. Así que es fundamental. He leído cientos de libros, como te digo, he leído biografías de las personas más exitosas, conozco exactamente cómo piensan, porque me apasiona este mundo de la mente, de la espiritualidad, del conocimiento y del crecimiento personal y pues comparto con vosotros todo lo que voy aprendiendo y lo que voy aplicando, por supuesto, también en mi propia vida. Trato de ser ejemplo, trato de todo lo que digo, todo lo que lo aplico a mi vida, todo lo que os cuento, todo lo que os enseño. Soy el primero que lo, que lo llevo a mi propia práctica y trato de entender qué es lo que me lleva a progresar y qué es lo que no, para después pues enseñarlo a todos vosotros. Y bueno, hoy voy a explicaros cuáles son las 10 emociones negativas pues de mayor importancia y qué significa en realidad una emoción negativa, porque voy a hablarte de 10 emociones que consideramos negativas, pero quiero que sepas que en realidad todo lo que sucede es neutro, en realidad todo es neutro, no es ni bueno ni malo, esa es la verdad. Te estoy hablando ya desde el conocimiento espiritual más elevado que conozco, que he entendido y que aplico a mi vida, a través de mentores, de maestros espirituales y de los mejores libros de crecimiento espiritual. Sabemos que todo en realidad lo que nos ocurre es neutro y, como te digo, no es ni bueno ni malo. Aquí de lo que se trata es de el dolor. Cuando llega el dolor a nuestra vida, saber transformarlo, adquirir la habilidad, porque al final es una habilidad mental, de utilizar ese dolor y plasmarlo o transformarlo en superación personal. Hemos venido a esta vida, a la materia, el alma encarna en el cuerpo físico, pues principalmente para 3 funciones. Una de ellas es crecer en conciencia, aprender a través de la experiencia física, sobre todo pues con todo lo que nos va ocurriendo en nuestra vida durante todos los años de vida.
Hemos venido también a disfrutar, por supuesto, de la materia, de todo lo que conlleva una vida en la materia. Y cuando hablo de todo, hay que disfrutar. Lo más espiritual que podemos hacer es vivir la vida terrenal, física, en el aquí, en el ahora, no evadirnos, no transportarnos. Es bueno pues trabajar en cuanto a la meditación, en cuanto a los trabajos de introspección son necesarios de forma temporal en nuestra vida, en etapas, cuando lo necesitamos, cuando sentimos que debemos de desconectar un poco del mundo, del ruido, de la materia y que esto lo podemos hacer en realidad cada día. Si meditas, si trabajas, si haces trabajos de relajación mental, pues ya lo estás haciendo, pero hemos venido sobre todo a interactuar con la vida, a interactuar con las personas, porque el alma, el aprendizaje, el crecimiento lo va a obtener de ahí, de la propia experiencia terrenal, no de desconectar del dolor, no de evitar el dolor, no de evitar las relaciones, sino aprender a través de nuestro trabajo en la vida terrenal, de nuestras relaciones personales, de lo que nos va ocurriendo, de las experiencias, y ahí, como te digo, es donde vamos a adquirir el bagaje, que es el crecimiento interior que quiere el alma hacer aquí en este mundo. Y otra de las principales funciones que hemos venido a hacer aquí al mundo de la materia, pues es la superación personal. Por eso me gusta tanto el crecimiento personal y la propia superación de desafíos, de retos, de decirte la verdad, de decirte si hay algo en tu vida que quieres cambiar, con lo que no eres feliz, que quieres transformar y ponerte a ello, pasar a la acción. Soy una persona eminentemente de acción porque no entiendo otra forma, porque me hice responsable de mi propia vida, salí del victimismo, dejé de buscar salvadores en mi vida que vinieran a solucionarme la vida, sabía que yo era la única persona que iba a solucionar mi propia vida y así pues entendí que la acción era lo que me iba a llevar, la acción diaria, que al final es entrenar la mente de forma adecuada para estar en esa acción diaria el tiempo necesario hasta pues que se producen cambios en tu vida, cambios pues a mejor en cuanto a todas las áreas, salud, dinero, amor, relaciones, trabajo. Y así es como entiendo mi propia vida y así por eso os enseño a pensar de esta manera para que vosotros también empecéis a aplicarla, aplicar esta mentalidad también en vuestra propia vida y veáis que sí, que funciona, que tiene resultados, pero como te digo, hay que cambiar todo el paradigma. Los seres humanos en la masa, en la mayoría, están acostumbrados a la mentalidad a corto plazo, a la gratificación rápida, sin esfuerzo, a buscar el premio sin entender que tienes que pagar un precio siempre antes de un premio por parte de la vida o del universo, que tienes que dar tú primero antes de obtener lo que deseas, y que ese es el orden, esa es la manera, esa es la forma y esos son los principios en los que funciona el universo. En mi propio libro, en Eres Alfa y Omega, te hablo en profundidad de las leyes, de los principios universales, tal y como yo los he entendido y los he aplicado a mi vida, y ahí es donde vas a encontrar el crecimiento espiritual más elevado y también el trabajo de la mentalidad, cómo se trabaja esa mente subconsciente que tanto pues, influye en un 90-95% en las acciones, decisiones que vamos tomando cada día, no nos damos cuenta, pero es lo que nos impulsa a actuar de una manera negativa o positiva a nuestro favor o en nuestra contra, es el sistema de creencia, el paradigma que hay en nuestra mente, y eso es lo que hay que trabajar. Por eso lo más importante y lo que hago contigo cada día es entrenar contigo la mente, entrenar contigo el sistema de creencias y también, por supuesto, integrar lo más importante de los mensajes espirituales, de los grandes maestros y de los grandes libros sagrados que están ahí a nuestra disposición para entenderlos, para pasar el filtro adecuado fuera de religiones, de doctrinas inflexibles y desde la espiritualidad libre, coger lo mejor de la espiritualidad y aplicarlo para pues vivir nuestra mejor vida aquí en la tierra. Ese es el objetivo principal, tener una vida de abundancia, de plenitud, de salud máxima, de buenas relaciones que vienen desde el amor incondicional, desde la verdad y fuera del victimismo, que por desgracia es donde se encuentra la mayoría de la gente. Por eso la mayoría de las vidas son vidas frustradas, son vidas infelices,
y no hacen nada por cambiar y no entienden ni siquiera por qué les ocurre eso, ni siquiera entienden su propio sistema de creencias que es el que les está llevando a esa vida que tienen. Y finalmente se paran porque es el miedo. El miedo es el principal factor que frena nuestro crecimiento, pero cuando entendemos que el crecimiento, el progreso durante la vida es lo que te lleva a la felicidad, a la verdadera felicidad, que no tiene nada que ver con lo que hay fuera, sino que es un movimiento interior, de dentro hacia afuera, pues ahí es donde entiendes que no hay que dejar de crecer, no hay que dejar de progresar, no hay que dejar de tener una visión a pues cada vez una mejor vida, unas mejores relaciones, una mejor salud, una mejor economía, porque eso es lo que te lleva a la felicidad. Cuando entendemos esto, pues ves que cambia todo tu paradigma mental y que empiezas a vivir de otra manera. Dejas de atender a tu mente y a tus miedos, te enfrentas a tus miedos, pasas a la acción, haces las cosas porque entiendes que hay que hacerlas para progresar, hay que pasar a la acción en cuanto a lo que pretendes, por mucho miedo que te dé, pero ya no te paraliza la mente, ya no te paraliza el miedo, los límites que siempre vienen de la mente y pues haces que las cosas sucedan. Ahí es donde está la diferencia principalmente entre las personas de éxito de las que no lo son. Al final es una cuestión de hábitos, de perseverancia, súper importante, y de disciplina diaria. Pero para esa disciplina, para esa perseverancia, lógicamente si no hay una mentalidad trabajada, pues te vas a venir abajo, no vas a ver resultados, va a venir una adversidad, un reto, un desafío, un contratiempo y te vas a echar para atrás, vas a volver otra vez a lo conocido, aunque no te guste, aunque no te haga feliz, y esto es lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Pero las personas que han trabajado esa mentalidad, que tienen esa fe, que al final la fe es la acción, pues son las que consiguen finalmente resultados, grandes resultados porque han trabajado en esa mente a largo plazo, están haciendo cada día su parte, su labor, con fe, con esperanza, con ilusión de que el universo les va a devolver, pues por añadidura a lo que tú estás dando, todo en el momento que sea oportuno, porque eso lo decide el universo, no nosotros. Nosotros lo que está de nuestra parte es hacer nuestra parte de acción diaria, con disciplina, con perseverancia, superar retos, superar desafíos, convertirnos en realidad en una persona pues imparable ante todo lo que pueda ocurrir y siempre seguir hacia adelante, pase lo que pase hasta que lo consigues. Son muy pocas personas las que lo logran, pero esas son las que más progresan, las que más crecen a nivel espiritual, porque te estoy hablando de crecimiento personal, pero está completamente unido al crecimiento espiritual. Nos hacemos mejores personas conforme crecemos y conforme crece nuestra vida, pero tenemos que crecer nosotros antes para ver cómo crece nuestra vida. Por eso es tan importante el conocimiento, por eso es tan importante tener la inquietud, las ganas de aprender y tratar de perseguir el camino del corazón, es decir, buscar hacer lo que más amas, lo que más te gusta, lo que más te llena, lo que has venido a hacer aquí, al mundo de la materia, tu propósito de vida, la misión que tiene tu alma. Todos sabemos cuando estamos en nuestro propósito y cuando no lo estamos, cuando estamos haciendo algo por miedo, por seguridad, por dinero, por estabilidad, pero no es lo que más amamos. Esto lo sentimos, esto es una sensación interior que nos habla el alma, nos dice que ese no es el camino, que cambiemos, pero ahí es donde está el problema, que la mayoría de la gente no escucha su corazón y no pasa a la acción para cambiar, porque hay riesgo, porque hay una zona de incomodidad, porque hay incertidumbre, porque va a haber dolor al principio, porque es un cambio y cuando hay un cambio, pues siempre va a haber una experiencia de dolor, de incertidumbre, como te digo, y de mucho esfuerzo. Eso es lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer en el crecimiento personal y por eso no acaban consiguiendo pues objetivos importantes en su vida. Como ves, todo es un entrenamiento mental y eso es lo que produce los verdaderos resultados. Pero entrando en materia, en cuanto al vídeo de hoy, las 10 emociones negativas de las que voy a hablarte en realidad no son emociones negativas, porque si lo vemos desde la mentalidad de la que te estoy hablando, pues son señales de acción, son señales de tener que actuar, son impulsos, en realidad no son emociones negativas, deben convertirse en impulsos para crecer,
porque detrás del dolor es donde está la verdadera oportunidad de crecimiento. Y ahora vas a ver que voy a explicarte rápidamente pues todo esto de manera clara. Son señales de cambio, las emociones negativas, son señales de que estamos en el camino correcto. Vamos a verlo. La primera emoción de la que quiero hablarte hoy es pues la incomodidad. Cuando estás incómodo, cuando sientes una emoción de incomodidad, que pues a veces puede ser precisamente que estás pasando a la acción, que estás saliendo de tu zona de confort y realmente que estás en el camino correcto. Esto le ocurre a muchas personas que confunden esta emoción. Las personas van buscando a través de su mente, cuando las mueve la mente, lo que van, hacia donde se van dirigiendo es hacia la búsqueda de la comodidad. Y realmente no hemos venido a estar cómodos en la vida, porque cuando buscas la comodidad, finalmente vives una vida incómoda. Esta es la paradoja, que por eso en el crecimiento, en el progreso continuo, es donde está la verdadera felicidad, pero en ese crecimiento, en ese progreso, hay una parte, una gran parte de incomodidad, que es la que te va a llevar luego a una vida más cómoda, porque cuando te pones incómodo, cuando pasas a la acción y haces lo que tienes que hacer para y perseguir tu propósito de vida aquí en la materia, si es en el plano profesional, pues conseguir vivir de lo que más amas, pues va a haber una parte de mucha incomodidad, y precisamente esa señal de incomodidad es la que te va a decir que estás en el camino correcto. Por eso esa emoción de incomodidad, que la mayoría de la gente lo va a entender de una forma negativa, le va a dar un punto de vista, una percepción negativa, puede ser positiva cuando estás en el camino del corazón, en el camino del alma, has salido de tu zona de confort. Ahí va a haber incomodidad, pero puede ser, como te digo, una emoción positiva. Todo va a depender del punto de vista en cómo veamos esa emoción, esa señal. Otra emoción es la del miedo, es la más común, la emoción del miedo. Todo ser humano tiene algún tipo de miedo, tenemos miedos raíz o miedos de base principales, que todos tenemos que ir superando. Como te he dicho al principio, hemos venido a superarnos, a superar desafíos, a superar adversidad y a superar nuestros propios miedos, porque cuando crecemos, cuando superamos nuestros propios miedos, es cuando estamos creciendo, estamos enriqueciéndonos de valores, de principios, de habilidades, de seguridad, de confianza, y todo ello es lo que luego podemos proyectar en los demás, podemos contribuir, podemos inspirar, podemos servir de influencias positivas, pues cuando nos ven a nosotros superarnos, crecer, superar dificultades, avanzar en nuestra vida, no rendirnos, no estancarnos, y ahí es donde ayudamos con esa contribución a que las demás personas vean que si nosotros hemos podido salir de una dificultad, de un desafío, de un problema, de una enfermedad, pues cualquier persona puede hacerlo, y tenemos que servir. Hace falta en el mundo cada vez más influencias positivas y menos influencias negativas, que son la mayoría, que son las que están en el victimismo, en la queja, en la culpa. Pues necesitamos personas que se propongan crecer, que sean ejemplo de crecimiento personal y superación para las demás personas. Por lo tanto, la superación del miedo es pues muy importante. El miedo en realidad debe servirnos de superación, de oportunidad para superarnos. Sentir miedo es humano, es normal, pero eso quiere decir que estamos pasando la barrera esa de lo conocido, y pues siempre va a haber un miedo, siempre va a haber alguna dificultad, pero como te digo, ahí es donde está nuestra oportunidad. Tenemos el dolor es parte de la vida, son las circunstancias que llegan a nuestra vida que no podemos controlar y que a veces son dolorosas. Esto es parte de la vida, como decía Buda. Ahí el dolor, lo que tenemos que trabajar principalmente es la aceptación de que ha sucedido algo inesperado en nuestra vida, posiblemente doloroso, que escapa a nuestro control y que es parte del juego de la vida. Integrarlo, aceptarlo cuanto antes y de la mejor manera, pues nos va a hacer elevarnos en una mayor conciencia pues mucho antes, y pues parar esa fase de sufrimiento que muchas personas alargan incluso durante toda la vida, y otras en cambio saben frenar porque entienden que son ellas las que deciden cuándo parar ese sufrimiento ante ese dolor que ya ocurrió en el pasado, o si dejarlo mentalmente que siga pues condicionando su vida y desperdiciándola, porque realmente es perderse la oportunidad de vivir. Suceda lo que suceda en nuestra
nuestra vida, llegue el dolor que llegue, nosotros tenemos que ser personas de superación, de avance, de superación constante, porque es el juego de la vida. Hemos venido a un campo de entrenamiento, realmente estamos en un campo donde no hemos venido a estar de vacaciones, hemos venido a trabajar en nosotros y a contribuir con ese espíritu de superación a que las demás personas se inspiren y puedan superarse y vean que es posible y cambien su mentalidad. Así que pues el dolor, como te digo, es parte de la vida. Luego tenemos otras emociones como la ira o el enfado, que eso llega pues de la no aceptación, cuando nos sucede algo que no nos gusta, con lo que no estamos conformes, cuando no lo estamos aceptando, cuando no estamos trabajando esa aceptación para solucionar, para buscar nuevas vías y nos quedamos estancados en una emoción negativa de baja vibración, pues es cuando llega esa ira, ese enfado, esa frustración. Luego tenemos la culpa. La culpa también es una emoción pues súper perjudicial en el ser humano. Realmente nadie debería de sentirse culpable de nada cuando entiende que está haciéndolo, realmente cada ser humano está haciéndolo lo mejor que puede y sabe en este momento, pues según el nivel de conciencia, de evolución y de aprendizaje que tiene. Cada persona lleva una maestría adquirida, cada persona lleva una evolución diferente a cada ser humano, cada uno está en su propio proceso evolutivo y por lo tanto en el proceso que yo hoy me encuentro aquí y ahora estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo y que sé, pero me voy a seguir equivocando, soy imperfecto, voy a seguir cometiendo errores, no por ello me culpabilizo, sino que me amo incondicionalmente, me sigo perdonando porque tengo la visión de superarme, de en la próxima oportunidad pues hacerlo mejor, actuar de mejor manera, actuar desde el bien, si he actuado desde el egoísmo, por ejemplo, actuar desde la buena voluntad, si me he dejado llevar pues por emociones de la sombra, de la oscuridad, como pueden ser pues el resentimiento, el rencor, etc. Y ahí es donde yo saco a la conciencia, me perdono, esto es muy importante, me amo incondicionalmente incluso en mis errores y continúo porque sé que estoy en un proceso donde estoy trabajando lo mejor que puedo y que sé en este momento, ya lo haré mejor en la siguiente oportunidad, me amo, me quiero y continúo, ese es el trabajo que tenemos que hacer con respecto a la culpa. Muchas personas se echan la carga de la culpa y eso no les permite avanzar nunca más en su vida y es una pena, pero les ocurre a muchos seres humanos. Tenemos que quitarnos esa mochila de la culpa a nuestras espaldas porque ya la vida de por sí ya es compleja, llegan dificultades, llegan situaciones como para que nosotros pues también nos machaquemos con ese sentimiento que no nos va a llevar a ningún lado, que es inútil y que realmente no sirve pues para nada. Otra emoción negativa es la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad número uno, es el trastorno a nivel mental número uno hoy en el mundo, el estrés negativo. Y el estrés podemos decir que es la principal causa de enfermedad y de muerte en el ser humano, en el mundo, porque el estrés deriva en tantas enfermedades, en tantas dolencias físicas ya hoy reconocidas, incluso el cáncer, incluso enfermedades cardiovasculares, infartos, dolencias de todo tipo a nivel de órganos físicos, pues vienen del estrés, de la ansiedad, hoy lo sabemos. Por eso es tan importante cuidar nuestro sistema emocional, vivir una vida con buenos hábitos alimenticios, de descanso, rodearnos de las personas adecuadas, tener orden en nuestras comidas, en nuestra vida, hacer ejercicio físico, todo ello es fundamental para pues salir de la ansiedad o pues no experimentar esa ansiedad que la mayoría de la gente conoce ya también en el mundo. Por eso es muy importante, la ansiedad en realidad es una alarma de que algo no está bien en nuestra vida. Yo la utilizo de esa manera, es lo que me va a decir si estoy en el camino correcto o si hay algo en mi vida que no estoy solucionando y que estoy dejando que se enquiste y que me está creando una emoción negativa porque se está alargando en el tiempo e impacta en mi sistema emocional de forma fuerte, de forma profunda, es decir, que me afecta porque así es como funciona, así es como se genera y se crea la ansiedad y no la estoy solucionando, no estoy pasando a la acción para solucionarla de raíz. Lo primero es identificarla, ahora voy a hablarte de los pasos fundamentales para solucionar
este tipo de emociones negativas, de todas las que te estoy hablando, pero lo primero es la consciencia, el reconocimiento honesto de cuál es esa fuente de ansiedad, cuál es eso que me está generando ansiedad en mi vida. La ansiedad siempre llega por un motivo, no llega porque sí, no llega de la nada. Hay algo en tu vida que no está bien, puede ser tu relación personal, sentimental, o una relación con una familia, un miembro de la familia, puede ser tu trabajo, que en el fondo pues no te hace feliz y te está creando ansiedad, te está generando ansiedad. Puede ser un problema no resuelto, importante, que te afecta demasiado. Pueden ser muchas cosas la ansiedad realmente. Así que lo importante, como te digo, es identificar la fuente. Puede ser un estilo de vida. Incluso hay personas que han llegado a mis mentorías que tenían una vida aparentemente pues buena, con buenas relaciones, no había nada en su vida importante que fuera una fuente, para identificarla como una fuente de ansiedad, porque tenían trabajo, tenían una estabilidad económica, relaciones con las que estaban satisfechos, pero había un estilo de vida de fondo de demasiado estrés negativo en cuanto a obligaciones, responsabilidades, y no había tiempo para el ocio, no había tiempo para el disfrute, no había tiempo para el cuidado personal de uno mismo, habían descuidado esa parte que es imprescindible en nosotros del reequilibrio, de volver al equilibrio después de las obligaciones, del exceso de carga en cuanto a responsabilidades, trabajo, etcétera. Y en esa vorágine habían pasado pues meses, incluso años, no se dan cuenta y al final llega la ansiedad sin un motivo pues aparente importante, pero simplemente del propio estilo de vida, de no reequilibrarnos pues con ese descanso necesario, con ese hacer lo que nos gusta cada día, que tenemos, que es tan importante y que hay que dejar hueco, aunque sea un rato cada día. Pues si te gusta leer, a leer un buen libro un rato cada día, a escuchar música, a tener una conversación amena con alguien, a saber desconectar del trabajo. Esto hay mucha gente que no sabe hacerlo. Esto es súper importante para volver a ese reequilibrio emocional y eso te puede llevar a problemas serios de ansiedad. De hecho, yo lo he tenido a personas con este tipo de contexto que les ha llevado a parálisis, a quedarse totalmente bloqueados en su vida, precisamente por no saber reequilibrar las obligaciones, las responsabilidades, la seriedad de la propia vida en sí, los problemas, etcétera, con la parte, lógicamente, del disfrute, del esparcimiento también, del mimo, del cuidado hacia nosotros y hacia lo que nos hace felices. Esto es muy importante y por eso quería contarlo. Luego tenemos emociones, pues también como la soledad. El ser humano, la soledad es una emoción de base, de raíz, que nadie quiere. La soledad realmente somos seres pues que necesitamos estar en contacto con los demás seres humanos, por eso uno de los miedos principales es el miedo a quedarte solo, pero ese miedo también hace que muchas veces vivamos relaciones pues de conveniencia, por intereses, donde no existe un amor verdadero, donde realmente lo que estamos es protegiéndonos de ese miedo a la soledad y nos mantenemos en relaciones que no nos hacen bien, que no nos convienen, o que, como te digo, están llenas de falsedad, de engaños, de mentiras, y eso es un error completo. Hay que averiguar qué miedo hay ahí que nos está dejando pues actuar a través de la verdad y poner solución, en este caso a una relación, pues terminar con una relación que es una mentira, que es una estafa. Ahí es donde tenemos que entender, por eso es muy importante decirnos la verdad, reconocernos lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida y súper importante pasar a la acción para solucionar. Luego tenemos pues ya por último la emoción de la envidia, que al final la envidia pues realmente es una admiración encubierta. Esa es la forma de repolarizar esa emoción. En vez de envidiar lo que quieres de otra persona, es un sentimiento negativo, es un sentimiento que te va a generar baja vibración y estados emocionales pues adversos. Pues admira eso que tiene esa persona o eso que ha conseguido y ponte a trabajar y ponte a hacer lo que esa persona está haciendo para lograr eso que quieres. Esa es la manera de repolarizar la envidia y es como tenemos que trabajar esta emoción. Y luego la tristeza, pues la tristeza al final es cuando no estamos satisfechos con nuestra vida, con algo que ha ocurrido, no acabamos de aceptarlo y pues nos quedamos anclados en esa tristeza que finalmente nos puede llevar a la depresión si no actuamos, si no pasamos a la acción. Por eso es tan importante
el punto de vista diferente, el ver la oportunidad que hay siempre detrás de cada dolor, de cada circunstancia negativa, de cada contratiempo. Siempre hay una lección de vida, siempre hay algo que te quiere decir la vida que tienes que hacer, que tienes que aprender, que tienes que coger ese dolor para hacer algo positivo en tu vida. Esto es lo que tenemos que tratar de averiguar con cada emoción que te acabo de comentar para salir. Ya sabes que es de lo más importante que hemos venido aquí a hacer al mundo físico es superación personal de desafíos, ¿vale? Esto es lo que nos da el crecimiento. Así que la diferencia entre las personas exitosas de las personas que no lo son las personas que pues utilizan el dolor como palanca de cambio, utilizan el dolor a su favor. Hay dos opciones en la vida, o quedarte anclado en el dolor y quedarte ahí toda la vida, o utilizar ese dolor, eso que te está haciendo pues sufrir, para salir de ese dolor y no estar nunca más ahí y superarte y entrar en el camino del alma, que es el camino del progreso para la contribución. Superar yo dificultades. En mi caso, tuve que superar un problema muy importante de ansiedad hace más de 12 años ya, 11 años, perdón, y ahí es donde esa experiencia que tuve que superar pues me ayudó muchísimo. Luego te das cuenta que fue una oportunidad de crecimiento personal importantísima en mi vida para realizar cambios, para crecer espiritualmente, y ese dolor fue pues una palanca de cambio en mi vida, fue una motivación para superarme y para crecer, y luego para ayudar a otras personas, para inspirar a otras personas y para trabajar ahora con otras personas que están pues atravesando dificultades parecidas, para enseñarles pues qué es lo que tienen que hacer y cuál es el cambio de mentalidad, que ahí es donde está lo importante, para salir de cualquier desafío. Así que todo depende de nuestra interpretación personal que hagamos, de nuestras creencias, de nuestra mentalidad y, por supuesto, de nuestra actitud, de la acción que llevemos a cabo. Esa es la diferencia. El dolor te puede llevar al progreso y te puede llevar al crecimiento y a la felicidad si sabes ver lo que hay detrás del dolor. La mayoría de la gente no lo ve y se queda en el dolor, se queda en el dolor en sí, pero no sabe ver qué les está diciendo la vida, para qué está llegando ese dolor a su vida. Realmente sin dolor no habría progreso, así entiendo yo la vida, porque también es parte de este juego. Necesitamos también que ocurran cosas así. De hecho, por eso ocurren, porque si no, el ser humano pues parece que como le faltaría ese motor, esa inyección para crecer en su propia vida y para progresar y para evolucionar también a nivel espiritual. No habría progreso, no habría felicidad y no habría realización. Así que la forma de superar, de darle la vuelta a estas emociones y verlas como palanca de crecimiento, es reconocerlas en nosotros, buscar el mensaje que hay oculto detrás de esa emoción. ¿Qué me está diciendo esa emoción negativa que tengo que hacer? Esto es lo importante, y el crecimiento espiritual te ayuda mucho a tener esta mentalidad de la que hoy te estoy entrenando, esta mentalidad tan importante, y luego utilizar a tu favor ese dolor para salir de ahí y transformar completamente tu vida a través, por supuesto, de la acción súper importante. Nadie va a venir a solucionarte tu vida, no hay salvadores, no esperes nada externo, eres tú, es responsabilidad tuya, y ese es el trabajo espiritual que ha venido a hacer aquí tu alma. Cuando entiendas esto, cuando lo entiendas de verdad y lo apliques y lo interiorices y lo apliques a tu vida, pues ahí vas a estar viviendo esa vida desde la conciencia, desde la esencia real que eres, y no desde la mente, no desde ese mecanismo de defensa que para nuestro progreso y que no nos deja avanzar. Nada más. Si os ha gustado toda esta enseñanza, si resuena con vuestro corazón, si os ayuda, si queréis más, si queréis tener todo ordenado, todo este conocimiento ordenado para consultarlo, para subrayarlo, para tomar apuntes, para tener una guía de estudio auténtica de toda esta enseñanza espiritual, pues lógicamente te recomiendo que leas mi libro Eres Alfa y Omega. Te dejo debajo del vídeo un enlace para adquirirlo a través de mi página web www.luisgarre.com, y si estás en Instagram, en la bio tienes un enlace para entrar y adquirir ya el tomo número 1, Eres Alfa y Omega, crecimiento personal y crecimiento espiritual elevado a la máxima potencia, que te va a ayudar completamente a transformar tu vida.
Si queréis entrenaros conmigo en mi mentoría privada a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, pues te dejo también un enlace debajo del vídeo pues para comunicarte conmigo si estás interesado o interesada, y te mando toda la información en cuanto al programa de mentoría privada que llevo a cabo con las personas que me contactan. Nada más, que seáis felices, os mando un fuerte abrazo y nos vemos pues mañana mismo. Fuerte abrazo.